A los que están en transmisión, Dios me los bendiga, bendiciones, gracias por contactarnos, conectarse y esperemos que la palabra sea de bendición para sus vidas. Si tienen preguntas, las pueden mandar en comentarios y con mucho gusto se las vamos a contestar, amén. Entonces, Hechos capítulo 8, versículo 4. Hechos y capítulo 1, Hechos capítulo 8, versículo 1, salud. Pues, pasado de la parte de Saulo y la participación que tuvo ahí. Las que lo vamos a ver ahorita, y que son cosas que en la vida de la iglesia se van a vivir y que se va a vivir en el transcurso de lo que vamos a ir avanzando. Dios nos va a debemos de estar listos y preparados para podernos cómo responder. ¿Listos? Hechos capítulo 8, versículo 4. Dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían voces, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén vieron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. En esta historia, en este hecho que sucedió, Simón es el reflejo a lo que necesitamos entender. No solamente era una persona que tenía malas intenciones. ¿Recuerdas quién era Simón?
eso vivía. ¿Sí? Espirituales, él tenía un pacto con él, tenía un pacto con el demonio. Él sabía, él ejercía el engaño, la adivinación, y hacía la parte de asombrar a la gente, la parte que no es de Dios. ¿Sí? Eso es cuando escucha, claro que algo tenía que haber sucedido. La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. No le pasó a Simón. Pero si Simón se arrepintió, se bautizó, porque eso es lo que está diciendo la Escritura. La gente escuchó el Evangelio y estaban asombrados. Señales, sanidades, milagros. Entonces Felipe estaba siendo usado por el Espíritu de Dios compartiendo la palabra. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué quiere decir que Felipe? Dice muy clara la Escritura. Y Simón estaba con Felipe acompañándolo y predicando el Evangelio. No dice la Biblia cuánto tiempo estaban. La historia no dice cuánto tiempo duró, pero nada más hay que poner a pensar poquito. Jerusalén. ¿Sí? Cuando se escuchó, mandaron a los apóstoles. Lo dice muy claro, los mandaron para que fueran a ver. Estaba el asunto. Entonces, ¿cuántos de Felipe? Pero no fue la mañana. Entonces Felipe, Simón quería a Simón. Tienes que imaginar convertido. Recuerden que todavía no había iglesias, había sinagogas. Pero como era samaritano, ¿podía entrar a una sinagoga? No. Hay muchas cosas que uno tiene que aprender a desmenuzar. Entonces, el hecho de que estaba sentado Felipe en las maravillas del Evangelio y el reino y mirando cómo Felipe estaba siendo usado por Dios, ahí andaba Simón. Entonces, imagínate nada más, yo me imaginaba a Simón. Dios me está rescatando, estoy escuchando el Evangelio, ya me bauticé, ¿sí o no? ¿Vamos bien? ¿Cuál fue el error? Intentar comprar con dinero el don de Dios. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Tenía intenciones de engañar a la gente Simón? Ahí dicen que sí. A ver, recuerden que ya no era el mago, era el ex mago. Recuerden que el bautismo de Juan era bautismo de qué? Ya no practicaba. Liberados había sido Simón. Y andaba con Felipe. A ver, tendríamos que pensar así. Ahorita vamos a ver es con la escritura y les voy a demostrar que no lo tenemos que ver así. Porque una persona endemoniada con un espíritu de adivinación no puede soportar y
y los que están ungidos tampoco pueden permitir que una persona con un espíritu de ¿listos? Vamos primero con nuestro Señor Jesús. Lucas, capítulo 4, versículo 31. Nuestro Señor Jesús dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, pues su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para qué? ¿Para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciéndole, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Una persona endemoniada que era Jesús. ¿Y quién estaba? ¿Tú o yo? A ver, entonces, con nuestro Señor Jesús no puede estar enfrente de él así nada más como si nada, ahí nomás. No se puede. ¿Sí o no? Vamos a otro ejemplo. ¿Listo? Bueno, está en el 17. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. A ver, entonces varios días andaba atrás de ellos hasta que lo dijo hasta aquí. Vámonos, estás fuera. Esa muchacha trabajaba de adivinar y sus dueños se beneficiaban con qué, con lo que ella hacía. A ver, los metieron a la cárcel, los acusaron. La mujer era libre, no les interesaba a los siervos de la, a los dueños de la mujer porque ellos ganaban dinero en la adivinación. ¿Vamos bien? Necesito dejar bien las bases porque dicen, ay, no, el pastor nomás está ahí. No. Cuando nosotros, Lucas, capítulo 4, versículo 31, lo leímos ahorita. Hay algo que los demonios, que ellos van a manifestar. Y después Pedro lo confrontó.
pero no lo confrontó porque estaba endemoniado. Lo confrontó porque lo quiso, que no se puede, porque cosas sucedan, no se puede comprar, porque es Dios, es comprar al Espíritu Santo, es gratis. Buscar su presencia en oración, en unción, digo, en palabra, en oración, en dedicación, en la unción y el llamado, todo eso que la manifestación de lo que el Espíritu de Dios hace, no se puede comprar, no se puede vender. Entonces, si no se puede comprar, no se puede vender. ¿Listos? ¿Vamos bien? Entonces, la Biblia nos enseña uno. Hay cosas que nosotros como creyentes es fundamental conocer. Lo tenemos que conocer, tenemos que saber cómo vamos. Está fundamentada en nuestra salvación, perdón de pecados y de eterna. ¿Sí o no? No hay pierde. El asunto aquí es lo que Dios más adelante en su nosotros tenemos que aprender. ¿A qué? Número uno, que no nos engañen. Número dos, que nosotros no nos perdamos. ¿Por qué? Porque hay una cosa que Simón se le olvidó, que lo que había él alcanzado con la salvación del perdón y arrepentimiento, lo podía perder. Ahorita lo vamos a ver. Pero antes vamos a entrar a lo que dice la Biblia. ¿Listos? Primera carta, fíjate lo que dice. Pero que los postreros tiempos algunos apostatarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibir casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, aquí nos habla en Timoteo cómo nosotros tenemos que aprender a ejercitarnos, a cuidar nuestra fe, nuestra salvación, pero también de cuidarnos de falsas doctrinas, de falsas doctrinas, de espíritus que te seducen a falsas doctrinas, a doctrinas de demonios, pues. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque resulta que la parte espiritual nosotros la tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a discernir todo lo que se diga y todo lo que se enseñe. Tenemos que aprender a discernir aún la parte espiritual. ¿Cuál es la parte espiritual que hay que discernir en esta parte del libro de los Hechos, capítulo 8? Un espíritu. Un espíritu se escucha de adivinación, pero realmente es un espíritu de seducción.
¿Por qué? Porque intenta que nosotros creamos otra cosa totalmente diferente a lo que realmente nosotros debemos de creer. Por ejemplo, la palabra profecía, Dios estipuló ¿a qué? A cinco ministerios: evangelistas, pastores, maestros, profetas y apóstoles. Son los 5 ministerios que Dios estipuló. Bueno, estamos hablando no del ministerio profético, estamos hablando del ministerio profético. El ministerio profético es el que es una línea muy delgada de la adivinación. Es la línea súper delgada. ¿Cuál es la línea delgada? De cómo poder diferenciar cuando es un espíritu que me engaña o que realmente es el Espíritu Santo usando a una persona para una profecía. Es pregunta. ¿Una raíz? ¿Cómo qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde lo sacó? ¿Dónde lo escuchó? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? A ver, ¿qué más? ¿Una confirmación? A ver, ¿qué más? ¿Cómo uno puede saber que lo que la persona está diciendo así, el Espíritu Santo me está hablando y me dice esto y esto? ¿Cómo uno puede diferenciar si tenemos hambre de Dios? Si queremos una palabra de aliento. A ver, porque necesitamos entender esto. ¿Cómo yo puedo diferenciar? Porque ya no era, a ver, porque necesitamos entender esto. ¿Era o no era un espíritu el que tenía Simón? Sí, pero lo seguía teniendo cuando andaba ya con Felipe. A ver. ¿Lo seguiría teniendo? ¿Dónde estaba el problema con Simón entonces? ¿En el demonio o en lo que él quería? A ver familia. Es que siempre nos han enseñado que hay que echarle toda la bronca al diablo, ¿sí o no? A ver, ¿Simón ya no estaba endemoniado o estaba endemoniado? A ver, ¿estaba o no estaba? A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué le dijo las palabras Pedro? Vamos a leerle lo que le dijo Pedro. ¿Había qué? Ah, a ver familia. Tu corazón no es recto delante de Dios. Otra traducción dice, no era recto. A ver, ya no está hablando Pedro el demonio de adivinación, ni de seducción, ¿o sí? Lo que había ahí, el por qué quería ponerle las manos. A ver, él dijo, yo quiero ponerle las manos para que sean sanados. ¿Hay algo de malo en eso? No. Por eso oramos, por eso predicamos, para que la gente sea libre, para que la gente sane, a ver. Pero ¿por qué le dijo eso? ¿Por qué? Como antes. Pero que no el arrepentimiento es dejar la antigua manera de vivir. Entonces, en su corazón, lo dijo muy claro, no estaba recto hacia Dios. No lo estaba. Entonces, rápido él vuelve a arrepentirse, dice, oren por mí. ¿Qué dice la Biblia? Dice, arrepiéntete pues
de esta tu maldad y ruega a Dios que quizá te ha perdonado el pensamiento de tu corazón, porque y él es la amargura y prisión de maldad veo en la que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogar vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ok, ya se había bautizado, se arrepintió, ya no había espíritu, pero resulta que el espíritu no era tanto el asunto, sino lo que estaba en su corazón y hacia donde él anhelaba algo que ya no tenía que ver con un espíritu de adivinación, pero sí le gustaba el reconocimiento, el estar enfrente, porque recuerden que es a lo que se dedicaba. Entonces, hay cosas que nosotros, entonces se nos olvida que el evangelio tenemos que aprender a qué, a cambiar. Hay cosas que yo practicaba que ya no tengo que practicar, porque esas cosas que a veces yo practiqué fueron las que me desviaron el rumbo que yo debería de tener. ¿Vamos bien? Entonces, aquí hay algo bien importante en la escritura y vamos a hablar de esto. ¿Listos? Toda la Biblia habla de manifestaciones donde realmente era el hombre. Si tú leemos el Antiguo Testamento, son pocos los casos que hablan de demonología. Son pocos. De hecho, un asunto de los judíos, de los fariseos y de los judíos es que unos no creían en las manifestaciones sobrenaturales. Estaban divididos. Unos no creían ni siquiera en la resurrección de los muertos y tampoco creían en los ángeles ni en lo espiritual. Ni ellos mismos estaban de acuerdo. Entonces, había cosas que no se practicaban. Pero hay algo bien curioso porque después de que la iglesia empieza a manifestarse en la obra, el libro de los Hechos habla de la historia de unos que andaban ahí queriendo entrar en los exorcismos, hijos de uno, Esteban, dice ahí, que quisieron andar expulsando demonios en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio le dijo, sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes. Y los demonios le dieron la zumba de su vida. Entonces, con Simón no era la manifestación demoníaca que estaba operando en el momento. Esa persona, Simón, era como cualquiera de nosotros, pero era una persona que conocía el poder sobrenatural del enemigo, pero empezó a ver el poder sobrenatural de Dios. ¿Podía haber sido un gran discípulo y elemento en el Señor? Sí, porque esas personas ya saben, no ocupan, ¿qué le puedes enseñar? El asunto es cómo el enemigo tenemos que aprender, por eso decía, tenemos que aprender a discernir las cosas y a verlas no solamente de la manifestación, sino del trasfondo, como dice Berlín, de la raíz, de dónde viene, qué intenciones pueden provocar o pueden afectar en uno cuando se trata de la palabra de Dios. Porque aquí es algo, por eso les dije, no solamente es algo de adivinación, tiene que ver con seducción, porque la seducción es la que se manifiesta para ser atraídos y ser convencidos, ¿sí? Entonces, no solamente se trabaja con uno o con un demonio, no, se trabaja como la Escritura habla, no solamente es uno, son hasta legiones. Entonces, ¿cómo poder nosotros identificar eso en el día a día? ¿Cómo es que realmente esos espíritus están dentro de la fe y son la gente engañada? Mira, yo no estoy en contra de congresos y de todo eso, pero mi punto de vista o mi perspectiva es que de todas maneras, si tú quieres ir a un concierto, pues ve a un concierto.
¿Cuál es el problema? Una conferencia, a donde sea. Pero lamentablemente los llevan a esos lugares engañados. Si Dios, lo voy a decir como es, si Dios es el que unge, Dios es el que sana, Dios es el que libera, y la unción proviene del Espíritu Santo, la unción no proviene de un hombre. La Biblia es muy clara. No proviene de un hombre. Pero vamos a un congreso profético, pues, y que la unción venga. Y hay gente que gasta, paga vuelos, viaje, dineral. 3 días, 4 días, para tener una experiencia emocional. Pero cuando regrese a casa, se va a dar cuenta que fueron bonitas vacaciones. ¿Por qué? Porque realmente sigue siendo algo que Dios no ha dado. Lo hablábamos el jueves pasado. La Biblia es muy clara. Buscar a vuestro Padre que está en secreto, y vuestro Padre que está en secreto os recompensará en público. ¿Cuánto cuesta ir a buscar a Dios en lo secreto? Sí. Pero es mejor ir a pagar. Yo no sé quién estará más mal. El que cree que está ungido y que va a ungir a medio mundo, o el que va y paga para ir a ver a la persona. Bueno, los dos están mal, ¿verdad? Pero yo no sé quién estará más mal. Pregunta, ¿cómo saber? Ahora, claro que todo el mundo busca y buscamos que Dios nos hable. Para eso Dios estipuló profetas. Pero la pregunta es si lo que se está hablando realmente viene de Dios o es de una línea muy delgada que ya se brincó, que es adivinación. ¿Será el Espíritu Santo hablando o será quien te conté? Cuando uno estudia todo eso, busca la raíz y dice, ay, es que la profecía, porque yo ya fui a una escuela de profetas, y ay, nunca he sido una escuela de profetas. Yo ya estudié con uno que le decían profeta de Holanda y todo el asunto, y me dio clases y todo, y dice, les vamos a enseñar a profetizar, venga, ponte a alguien enfrente, y así, es en serio, así nos enseñaron a profetizar. Entonces decían, la profecía proviene de lo que tu corazón le quiere decir a la persona. Dedícale a la persona todo lo que tú quieres y dile que Dios, como tú lo quieres y está en tu corazón, profetízaselo a Él, y eso es parte de lo que Dios le está hablando, y dile, Dios dice esto y esto y esto. ¿Sí? O pregúntale qué necesidades tiene y ora por ello y profetízale. Y se utilizan versículos en la Biblia que dicen, párate, hijo de hombre, y profetiza. Pues ahí está uno, ¿no? Y te dicen todo el rol de la profecía. Y yo hasta ahorita no he visto a ninguno de los que estudiaron ahí siendo profeta realmente. Ahora, no estoy en contra de las escuelas teológicas o de los estudios bíblicos, yo también estudié ahí y nos sirve para aprender, estudiar y conocer, pero eso no va a traer unción. Ya me gradué, es como cuando uno se graduó de la universidad, ya tengo mi título, ya me gradué, ya aquí el dinero dónde está. No, tienes que trabajar, tienes que ejercer, tienes que ver si realmente las cosas funcionan, si realmente uno aprendió, si no aprendió, pues le va a tronar ahí, va a andar ahí googleando y viendo videos, y es como los que se creen en TikTok así también, ¿no? Como expertos y profesionales y nunca estudiaron. Pero bueno, pues resulta que la parte profética uno debe tener mucho cuidado. ¿Cuál es la intención? Vamos cerrando, que no voy a profundizar. ¿Cuál es la intención número uno de la persona que quiere darte una palabra de bendición? Hay que revisar cuál es la intención. ¿Qué es lo que va a ganar él?
¿De qué nos quiere convencer, pues? Tenemos que revisar el por qué estamos buscando a una persona. Ahora, la Biblia dice que nos pongamos de acuerdo, que busquemos en oración, que pidamos, que toquemos, que busquemos. Que busquemos, pero es buscarlo a Él, otra vez, es buscarlo a Él. No debemos de buscar al hombre, porque entonces seguimos estando en la misma posición. A ver, yo lo voy a decir con todo temor y lo voy a decir bíblicamente. El profeta es como una persona que se dedica a ser herrero. ¿Alguien se sabe el dicho de los herreros? Casa de herrero, asador de palo, cuchillo de palo. O sea, a ver, ¿qué significa eso? A ver, ¿eh? Wow. ¿Y saben que el claro ejemplo de eso se llama Samuel en la Biblia? El claro ejemplo bíblico es Samuel. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es que el Espíritu Santo dé una palabra para la guianza del pueblo y del rey, y otra cosa sea que él sepa dar dirección a la gente, ni a sus propios hijos sabía darles dirección de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la raíz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a usar para soltar una palabra para su pueblo o una palabra de bendición, pero no porque sea una palabra de bendición vas a ver una persona guiar a la gente o a los hombres. Nosotros no sabemos guiar a la gente. El profeta cree que puede guiar a la gente y no es cierto. Prueba de ello, el profeta que está en la Biblia no supo guiar a sus hijos. Bueno, no le estoy tirando porque un día lo voy a ver, ¿verdad? Pero es real. Ahí quedó en la Biblia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no, la profecía no es para enseñarle a la gente. Esa es una de las raíces. No es para enseñar a cómo vivir, cómo ofrendar. ¿Quieres tener fe? Mira, tienes que ofrendar. ¿Quieres ver milagros? Nada, no se enseña. ¿Quién le dijo al profeta que es para enseñar? La Biblia es muy clara. Dice que la palabra profética es para dirección de la iglesia. ¿O no? Dirección de la iglesia. Entonces, para empezar, tenemos que saber diferenciar quién es un buen profeta. Por eso es discernir. ¿Cuál es la finalidad de la persona? ¿A qué? ¿Por qué se dedica a eso? Ni que fuera herrero o hacer cercos. Es hacer profecía, hacer palabras. Ahora, yo te pregunto, a ver, ayúdame. ¿Yo para qué necesito un profeta? Si ya está escrita toda la Biblia. ¿Para qué lo necesito? Para que me diga así como le dijo a David. Tú mataste a ese hombre. O sea, David no sabía que había matado al esposo. A ver, ¿sabía o no sabía que había matado? ¿Para eso es un profeta? ¿Para que le diga que era un homicida? ¿O porque le tuvo que decir que estaba alejado de Dios? Su corazón, a ver, el de Simón, que su corazón no era recto delante de Dios, y el corazón de David, que es conforme al corazón de Dios, ¿estaba recto o no estaba recto delante de Dios? Ah, y pues es el profeta entonces. ¿Y dónde estuvo el oro, el dinero, las provisiones? ¿De qué le profetizó? No profetizó nada, fue y le dijo, estás alejado de Dios. Ese es un profeta. Dios lo va a mandar como al rey Ezequiel, perdón. Al rey le dijo, Señor, arregle su casa porque ya se va. ¿Por qué? Porque el rey estaba alejado de Dios, igual que David, y fue y oró, y rapidito Dios le dijo otra vez al profeta, regrésate y extiéndele su vida.
largura de días y de vida. A ver, ese es un profeta. No voy a expandir. Pero hoy en día, ¿qué es un profeta en la iglesia? Se los dejo de tarea. Tenemos que aprender a saber cuidar nuestra fe, porque está en riesgo nuestra salvación. Todo eso que se mueve de apostasía, de demonios, de creencias, de filosofías, debemos de tener mucho cuidado, porque son demonios seductores para perdernos y hacer dudar quién es nuestro Dios. Preguntas. Puedo durar toda la noche hablando de esto, me encanta esto, lo he estudiado, pero no puedo abarcar todo el tiempo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Dios puede usar un profeta hoy en día? Sí, pero es dirección para la iglesia. Para la iglesia. Los profetas se dirigían ¿a quiénes? Al rey. Al rey. Jeremías y todos los profetas iban dirigidos a hablarle a aquellos que gobernaban el pueblo, que eran una autoridad. Entonces un profeta no tiene que andar haciendo congresos. ¿Para qué anda haciendo congresos? Digo, pues la gente es onza, pues. Sí, para eso. Pues, la intención del corazón, ¿qué es? Sí. Pero no se les enseña, ¿para qué voy a ir a un lugar profético? Mejor voy, es más rápido y gratis. Voy, me encierro, me arrodillo y directito, miren, con Dios. ¿Para qué? ¿Para qué voy a pagar por intermediarios que ni siquiera me van a estafar? Pero pues la gente no sabe. Pues son temas que tenemos que aprender a saber cómo vivirlos y cómo llevarlos. Esa persona, después llega una persona de Holanda, de allá también, no les voy a decir el nombre, y me dice, ahorita te voy a profetizar, y vamos a ver, estaba esta mujer ahí sentada con nosotros, en una mesa, en una casa en la que estábamos, y me empieza a profetizar y a decirme, Dios me está diciendo que te diga que ni siquiera el 10% de lo que Dios te mandó a hacer estás haciendo. Y me encantan los números y todo. Dije, pues de una vez ahorita que estás ahí conectada con Dios, de una vez dile que el 90% que hace falta, ¿qué voy a hacer? Porque no sé ni yo. Digo, porque a diferencia, pues lo voy a decir con todo respeto, de mucha gente donde yo me congregaba, yo todo el día estaba ahí. Barriendo, trapeando, predicando, haciendo un montón de cosas, hasta medianoche atendiendo gente, predicando en las calles. Dije, uy, pues si es el 10%, dije, ¿cuál será el 90%? Dije, y aprovechando que estás conectada con Dios, pues de una vez también tengo otras cosas ahí que Dios no me ha dicho que no, hombre, pues se enojó. Pues sí, ¿no? Una persona que si está conectada ahí rápido con Dios, línea directa, pues aprovecharla, ¿no? ¿O no? Y luego después empezó a decir, no, que ya me subió el porcentaje. No, ¿qué porcentaje? No, digo, es todo o nada. ¿Por qué? Porque yo conozco a Dios desde que llegué el día 1, sé quién es Dios. Y Dios nunca ha jugado conmigo a medias. Eres libre, soy libre. Soy sano. No anda a medias Dios. Pues uno tiene que saber que, ay, sí, qué babosada me va a decir. No, gracias, digo. Ahórrese la saliva mejor. La última persona que llegó, estábamos me invitaron y yo ni quería ir, pero fui a una cena y me dieron un reconocimiento por maestro en el instituto bíblico y todo. Y llega una persona y me dice, Dios me dice que te diga eso. No, le dije, yo quiero cenar, gracias, le dije a la persona. Con todo respeto se lo dije. No, gracias, le dije, sígale allá, profetícele al otro que está allá sentado. ¿Para qué? A ver, dígame, denme una respuesta, ¿para qué?
A mí me da miedo que se me pare un profeta porque yo sé que la Biblia dice que me lo va a mandar cuando yo esté mal y no, ¿para qué lo quiero? ¿Sí o no? A ver, vamos a decirlo de esta manera, mire, voy cerrando, ¿listos? Vamos a muy buen tiempo. Si es un espíritu de seducción y es un espíritu de error, ¿qué va a sembrar en mí si le presto mis oídos? A ver, otra vez, necesito hablarle de las consecuencias que conlleva eso. Si es un espíritu de seducción, es un espíritu de error y es una persona que su corazón está apartado de Dios y no está recto, ¿qué va a sembrar en el mío? ¿Qué va a sembrar en mi espíritu? ¿A qué lo voy a escuchar ni que me toque siquiera? ¿Para qué? Ahora, el ojo es que siempre quieren andarte tocando. A ver, ¿sí o no? Quieren andarte poniendo las manos, quieren imponerte manos, porque eso es parte de lo que quería Simón. Quiero ponerle las manos yo también. Ahí anda todo, yo quiero orar por todos. Si supieran que orar por la gente es una friega. Para ellos no, porque no. La Biblia dice esto, ¿verdad? Un reino contra sí mismo no prospera. Entonces, si provendrá de Dios, yo no creo que esté tan feliz poniéndole la mano a medio mundo, engañándolos. Porque el diablo no le va a hacer nada. Trabaja para él. Por eso le leímos en 1 de Timoteo, dice, su conciencia está cauterizada. No les interesan los riesgos. Ojo bien lo que le estoy diciendo. No les interesan las consecuencias que los otros van a vivir. Ni lo que van a pasar. Ni lo que se les va a dejar venir después del engaño por el cual son usados. A ellos no les interesa. No les interesa estar contando al final de la reunión y decir, ¿qué voy a hacer con esto? Y claro que otros hacen otras cosas. Entonces, iglesia, a los que están en transmisión, escudriñenlo todo, con la escritura y en oración. Manipulación, seducción, adivinación. Dios nada nos va a dar mágico. Nada es nada. Todo es oración y perseverancia. Todo es esperar en Dios. Porque lo que proviene de Dios proviene por fe. Y la fe nos enseña a buscar y permanecer. Esperar que Dios obre. No va a obrar de la noche a la mañana. Porque cuando a veces creemos que hasta que nosotros oramos, Dios va a accionar. Entonces no conocemos a Dios, familia. Cierro, ¿listos? Llega Moisés ante la presencia de Dios en la zarza. ¿Y qué le dijo? ¿Cuáles fueron las palabras de Dios a Moisés? He escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Tenía que ver algo con Moisés? No. No. El pueblo quería salir realmente de Egipto. Ahí está en la escritura. Entonces, ¿cuándo escuchó el clamor de su pueblo Dios? Cuando oraron y clamaron, cuando todavía ni adoraban, ni hacían nada para recibir todo lo que... Entonces no tiene que ver con uno, tiene que ver con Dios. Por eso se la Biblia, los tiempos de Dios son perfectos y no hay nada oculto que Dios no conozca. Entonces cerramos. No se dejen engañar. Es buscar en la palabra, buscar en oración y buscar a nuestro Dios íntimamente. Y ahí Dios nos va a recompensar. Ahí Dios nos va a hablar. Y ahí Dios nos va a dar la esperanza y lo que necesitamos. No necesitamos andarlo buscando en ningún otro lugar. No es su necesidad. Y cuando Dios nos mande un profeta, nos va a mandar, y yo no quiero escuchar a ese profeta porque lo más probable es que ya estemos perdidos. No quiero escuchar.
Mejor me arrepiento todos los santos días. Y todos los santos días busco al Señor. Entonces, no me lo va a mandar. Siempre y cuando yo voy a saber que, a ver, ¿a poco no sabemos cuando estamos alejados de Dios? Claro. Yo no quiero, lo voy a cerrar así para que lo puedan entender. Yo no quiero en mi expediente en el cielo, le tuve que mandar un profeta a Miguel para que se arrepintiera y no se perdiera. Ay, no. Yo no. Por eso digo que yo no ando buscando gente para que me digan algo de Dios. Yo ya sé. ¿A poco no sabemos? Claro que sabemos. Entonces, que queremos que Dios mande un profeta, no va a ser de la manera que queremos, va a ser de la manera de que nos jale la orejita. Cierro. ¿Listos? No cometamos el problema de Saúl. Saúl sabía o no sabía que estaba alejado de Dios. Saúl sabía o no sabía que estaba haciendo las cosas mal. Y al final de cuentas le valió cacahuate. Y fue y buscó a una mujer que le adivinara porque quería escuchar a quién, a familia. ¿Sí o no? El error de Saúl. ¿A qué? Ahí se los dejo de tarea. Hasta la misma medium o adivina se sorprendió y gritó como los demás gritaron de los ejemplos que les di. También gritó porque Dios se manifestó ahí. También gritó. Revisen la Biblia, se van a dar cuenta. Entonces cierro. Las manifestaciones del enemigo no tienen nada que ver con nosotros. Tenemos que marcar bien esa línea delgada, marcarla muy bien para nosotros no cruzarla y que no nos hagan cruzarla tampoco. Amén. Dios me los bendiga a los que están en transmisión. Si tienen dudas y preguntas, pues estudien y mándenlas por el Facebook en comentarios. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo, vamos a tener bautizos.